Muy buenas tardes, amigos televidentes, de ustedes de nuevo en Billwall Inversiones y Finanzas. Vamos a comenzar, como siempre, con las imágenes para mostrarle el tema de hoy, que es fondos de inversión. Hemos tocado temas como acciones, de renta fija, instrumentos, en fin. Ahora vamos a hablar de fondos de inversión. Fondos de inversión es una alternativa muy buena y yo lo recomiendo, y es un portfolio de inversión integrado por diferentes valores, bienes, bonos, acciones, etc. Administrado por expertos con el dinero que recibe de los inversionistas. Y el objetivo es de generar rendimientos atractivos con base al horizonte y objetivos definidos para el fondo, para el mismo. Es decir, es bien sencillo. Usualmente cuando hablamos de mercado valor y la gente habla que voy a invertir en la bolsa, que realmente no es en la bolsa, va a entrar en un mercado bursátil, hay operaciones o instrumentos en el mercado de valores que no necesariamente se negocian en la bolsa. Pero lo que tenemos aquí es algo que para alguien que comience o que desee comenzar en inversiones, en vez de tal vez invertir en una acción de empresa o en un bono específico, quitando tal vez del gobierno, porque el gobierno conocemos todo el riesgo que representa y en la moneda local es el mejor riesgo que se puede tener. Pero de todas maneras, si tiene interés en conocer cómo esto funciona, es interesante un fondo de inversión y lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Primero, diversificación. Los fondos de inversión ofrecen diversificación inmediata al invertir en diferentes instrumentos, sean bonos, acciones, ETF. ETF es la sigla en inglés de fondos cerrados, que son fondos que se negocian en la bolsa de valores. Todo eso lo vamos a describir más adelante en el programa. El bajo costo. Los fondos de inversión ofrecen una forma accesible de invertir en una amplia gama de inversiones sin tener que pagar comisiones de transacción por cada instrumento que posee. Quisiera aclararlo esto. Cuando alguien compra una acción y la maneja un broker, una casa de corretaje, un puesto de bolsa, cada vez que esa acción, porque se considere que no está dando el rendimiento que esperaba y se desea vender, en ese momento el puesto de bolsa, la casa de corretaje, hace una venta de esa acción y obviamente se compra otra cosa, otro instrumento, otra acción. Eso cuesta, es la comisión que cobra la casa de corretaje, el puesto de bolsa, por hacer esa transacción, que tiene un costo, obviamente. Pero continuemos. Administración. Los fondos de inversión son administrados a nivel mundial por un grupo de profesionales altamente capacitados. Esto es algo que es muy importante saber, como la banca, cuando se pone el dinero, que sabemos que se está administrando de la forma debida, y además de eso hay el ente como el Banco Central, el regulador de la política monetaria, la superintendencia de banco. En el mercado de valores está la superintendencia de mercado de valores, que obviamente vigila, controla y regula el sistema. Fondo de inversión, bueno, vamos a ver varios puntos importantes. Metas. ¿Qué queremos alcanzar? ¿Quiero invertir para mi retiro, para la universidad de mis hijos o para comprar una casa? La respuesta a esta pregunta nos ayudará a definir en términos concretos y cuantificables los objetivos que buscamos con ello, aquellos fondos o esos fondos que son los más adecuados. Fíjese bien, el invertir en algo no es más que la utilización de los ahorros, poniendo los ahorros a producir. No se puede poner el ahorro, como antes de que existiera la banca, tal vez debajo de un colchón.
Si se pone en el banco en una cuenta de ahorro, se paga muy poco. Entonces hoy con un mercado de valores hay muchísimas opciones a riesgos aceptables, diferentes tipos de riesgo, y se comienza por esta misma pregunta, y la tienen ustedes aquí, es muy importante porque inclusive si piensan en ahorrar, que no tiene nada que ver con el mercado de valores, esta es una meta que se pregunta siempre: ¿por qué tengo un dinero que no voy a usar y que quiero tenerlo guardado? Y tiene que haber un motivo, y el motivo es que tiene un propósito para usarlo, un plan, en un futuro. Así que volvamos a la imagen. Lo número 2 es horizonte de inversión. ¿En qué plazo quiero alcanzar mis metas? Existen fondos tanto para necesidades de muy corto plazo, como manejar productivamente mis recursos del día a día, como de largo plazo, por ejemplo, comprar una casa en 5 años. Alinear el plazo de mis objetivos con el horizonte de inversión sugerido en los fondos de inversión. Eso es indispensable para avanzar por el camino correcto. Primero, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Y luego el horizonte de inversión. Quiere decir, ¿cuándo es que yo quiero tener esa meta establecida? ¿Qué voy a hacer? Si voy a ahorrar para comprar una vivienda, pues lo que estoy buscando es el pronto pago del dinero, y luego ya hay préstamos hipotecarios, porque uno tiene ya un valor invertido en la propiedad, que es el pronto pago, y ya con eso puede comenzar un préstamo hipotecario que es de largo mediano plazo. Ese es el horizonte, el ejemplo del horizonte. La tolerancia a riesgo, fundamental. Conoce qué tipo de inversionista eres. Determina qué tan cómodo te sientes con el riesgo. Recuerda que a mayor riesgo existen más probabilidades de mayor rendimiento. Cuanto más se arriesga, más se puede ganar. Comprender la tolerancia al riesgo que te ayudará a seleccionar los fondos que se ajusten a tu perfil. Todo esto está puesto de forma personal porque son recomendaciones para todo el mundo. Los puestos de bolsa completan un formulario con las características del inversionista para determinar su perfil o tolerancia de riesgo. Todas estas tres son cosas fundamentales, no solamente para invertir en un fondo de pensión, porque el fondo de pensión tiene muchísimos elementos de si es un fondo de pensión que se compone de acciones, una combinación de acciones, o si es bienes raíces en el sector del turismo, o si son bienes raíces que se compran para alquilarlo, generar recursos periódicamente o continuamente, en centros comerciales, en los malls, en oficinas, o sea, un riesgo diversificado en puntos estratégicos, y eso va generando las rentas, el alquiler por rentas que se recibe mensualmente en el fondo, que de hecho enriquece el fondo, o el fondo tiene un acuerdo en el contrato de ir distribuyéndolo periódicamente. Continuemos. Fondos de inversión o fondos mutuos. Realmente hay dos tipos de fondos, no por el contenido, no por los activos subyacentes, sino más bien por la forma en que operan. El fondo de inversión abierto, fondos mutuos, el patrimonio es variable, el ingreso y salida de los participantes es libre, las cuotas de participación compradas por los participantes son redimibles directamente por el fondo mediante un rescate de cuota. Quiere decir que los participantes tienen participaciones que se compran en el fondo. Eso se puede llamar igualmente cuotas. Se accede directamente a través de la sociedad administradora que lo opere. Esto no va en la bolsa, la misma institución que está manejando los fondos, ahí es que se va para, si quiere redimir, quiere salirse del fondo, que le devuelvan su dinero y lo que haya acumulado hasta la fecha, en fin, ese tipo de enfoque. Y su plazo de duración es indefinido. Es decir, hay personas que
tienen participaciones y en algún momento quieren venderla. Pero en este caso van al fondo y el fondo la redime y le dan su dinero y el beneficio acumulado hasta ese momento. Hay otros que quieren comprar, van al propio fondo, que lo maneja una institución, que es una sociedad, como veremos más adelante, administradora de fondos de mutuos o fondo abierto o de fondos en términos generales, y ahí directamente se hace la transacción. Volvamos a la siguiente. Este fondo abierto, punto de evaluación, momento en el tiempo en que cada día de negociación, que no sea el día y el periodo de la oferta inicial del fondo, cuando se determina el valor de los activos de fondo. Es decir, cuando comienza el fondo, hay que determinar el precio que la gente está dispuesta a pagar. La primera vez que se negocian las cuotas o las participaciones del fondo. Y lo que es una especie de subasta. A ver quién ofrece más, de una puja, tipo como una bolsa de valores, pero en este caso en privado. Una subasta. Y se ve a ver qué ofrecen cada cual. Ya hay un valor hecho para determinar el valor razonable, que veremos después cómo se calcula, de los activos del fondo, de lo que compone el fondo. Pero de inicio, cuando se sale, hay que determinar cuánto están dispuestos la gente interesada en el fondo en pagar por la participación en ese fondo. Luego tiene un día de negociación, que significa el periodo, si lo hubiere, durante un día laborable en el cual el administrador del fondo está disponible para negociar unidades del fondo conforme al documento de oferta del propio fondo. Es decir, de acuerdo al contrato, de acuerdo a lo que dice la administración o el documento administrativo del fondo, tiene ese día disponible para poder, como dije anteriormente, redimir, comprar, etc. El primero es para la evaluación, para saber qué valor le van a dar a las participaciones, y luego tienen el día en que eso se negocia. En los mismos fondos abiertos o fondos mutuos se hace el siguiente cálculo. La administración del fondo determina el valor de todos los activos que conforman el portafolio de inversiones, que le vamos a llamar TA, total activos. El B, sustraer las deudas y otras obligaciones, que son deudas y obligaciones. Se divide el resultado por el número de unidades o cuotas de participación del fondo en el mercado, que es CP. No es ni más ni menos que cuotas de participación. La cifra resultante representa el valor neto del activo por participantes. La fórmula es total de activo menos deudas y obligaciones para obtener el valor neto. Sencillamente el fondo, cuando se dice, bueno, estamos invertidos en todo esto, pero el fondo tiene obviamente, al administrar esos bienes, hay costos, igualmente que hay costos, igualmente hay ingresos, y tenemos que llevarlo al neto. Los ingresos se incluyen, por supuesto, pero las deudas hay que rebajarlas porque eso obviamente lleva el valor a un valor neto, un valor más real. Vuelvo a la imagen para que vean la fórmula de nuevo. Total de activos menos deudas y obligaciones dividido por las cuotas de participación le da el valor neto de activo por participación, VNA, valor neto de activo. Se puede eliminar el valor razonable, estimar el valor razonable o justo de varias maneras. Al no haber una específica, se puede utilizar las siguientes técnicas. Una de ellas es el método valor libre o contable. Siempre que, cuando hablamos de valor libre o contable, hablamos de lo que está en los libros de la empresa. Lo que ellos publican, si es una empresa que está obligada a publicar, o sencillamente lo que tienen para mostrar a los accionistas el resultado, cómo va operando la empresa, los beneficios y si van a un banco para conseguir un préstamo. Así que aquí tenemos el valor contable, pero siempre que los activos fijos y los pasivos
estén contabilizados a un valor razonable y revaluados anualmente. Tiene que ser realista, no puede ser inventado, no puede ser algo que se deprecia todos los años, tiene que ser a base de una propia evaluación. El valor razonable de todos los activos y pasivos tangibles se correspondan con el libro. Esos valores de ese análisis tienen que corresponderse con lo que representa la contabilidad. El único valor intangible es incluir el de buena voluntad. Y esto de buena voluntad es simplemente, busquemos un negocio como la Coca-Cola. El nombre de la Coca-Cola tiene un valor. El nombre de un banco reconocido tiene un valor. Tiene su clientela, tiene una aceptación en el mercado, y si yo voy a comprar ese negocio, hay que ponerle un valor al hecho de que tiene una base de clientes, tiene una base de suplidores, tiene un negocio ya formal que tiene un valor que no se puede medir excepto cuando se va a vender, pero hay que añadírselo. Es el esfuerzo que se ha hecho, incluido para llevarlo al nivel que está, el nivel de compra y venta, y a partir de ahí sirve de la base para progresar, para generar más ingresos, más ganancias, etc. Por eso hay que poner ese monto como un valor, aunque sea intangible, como un valor que determine el precio o el valor del negocio. Sigamos con la imagen. Otro método es el último precio pagado por una acción. Este precio no representa necesariamente el valor actual del mercado. El precio puede estar subvaluado o sobrevaluado. No es un método habitual. Esto lo usan mucho realmente los inversionistas profesionales o institucionales para fines comparativos. Por ejemplo, hay empresas aquí, no las voy a mencionar, pero todo el mundo las conoce, que tienen una serie de accionistas, pero que no son cotizadas, no se cotizan en la bolsa, esas acciones no están disponibles para el público. Y una de las condiciones que se impone es que si alguien quiere vender una acción, se la tiene que ofrecer primero a los accionistas existentes, los otros accionistas. Y si nadie las quiere, entonces puede buscar un tercero. Pero hay que ofrecerla primero al grupo que ya posee acciones en el negocio. En este caso, si alguien quiere saber qué vale ese negocio, puede averiguar la última vez que alguien vendió, sea a los otros accionistas o a un tercero, una acción de ese negocio, cuánto se pagó. Pero como bien se dice aquí en el cuadro, es obvio que no es necesariamente el valor actual. Eso puede haber sucedido hace 6 meses, 4 meses, las condiciones han cambiado y por consiguiente no es una guía, digamos, exacta para determinar valor. Pero sí es algo comparativo, que hacemos otras evaluaciones y eso nos dice si lo que estamos haciendo y lo que estamos concluyendo, pues lo apoya la venta de esa acción o no. Sigamos con las acciones. Otro método es flujo de caja descontada o relación precio-ganancia. Es una de las técnicas más populares, pero exclusivamente es apropiada para los negocios con operaciones comerciales sólidas, debido a que las ganancias existentes se tomen como base para proyectar el flujo de caja futura. Una vez pronosticado, se debe aplicar una tasa de descuento a esos potenciales flujos de caja futuros que representa el valor actual del valor que se recibirá en el futuro. Es decir, yo voy a pagar algo ahora con mi dinero, obviamente, para después recibir esto y ganancias en un futuro. Tengo que traer ese cálculo que yo haga al futuro, es decir, en 20 años, en 10 años, lo que sea, esta empresa va a generar tanto beneficio, eso tiene un flujo de caja, ese flujo de caja tiene un valor, porque evidentemente una gran parte de eso se usa para continuar el negocio, pero yo estoy hablando de un valor futuro y tengo que traerlo al presente para determinar qué valor tiene esa empresa hoy, porque yo estoy comprando esa empresa con idea de que me dé un beneficio en un futuro, pero para yo pagar tengo que comparar el valor de lo que voy a percibir en el futuro a lo que vale hoy.
porque no lo voy a pagar en el futuro, lo voy a pagar hoy. Y finalmente decimos, esa tasa también se puede calcular usando compañías del mismo sector que se coticen en el mercado de valores. Una compañía del sector, por ejemplo, bebida alcohólica, que compare con otra compañía, una se cotiza, otra no, y después que yo hago todo el análisis, este análisis de flujo de caja descontado, etcétera, entonces puedo muy bien compararlo y decir, pues mira, son compañías de un mismo tamaño y realmente las acciones de esta que se cotiza en bolsa, pues se asemeja al valor que le estamos dando a esta que no se cotiza. Perdón. Eso es algo que sí tienen que tomar en cuenta. Cuando decimos aquí arriba en la imagen precio-ganancia, eso no es más que las acciones que se cotizan en bolsa. Por costumbre decimos cuál es el precio que se paga por una acción comparado con la ganancia de los últimos 12 meses de esa empresa. Y el múltiplo normalmente en los mercados desarrollados puede ser un 15, un 20. O sea, usted por una acción paga 20 veces las ganancias de la empresa de los últimos 12 meses. No año fiscal, 12 meses. Quiere decir que esa es la relación normalmente. Pero cuando yo quiero comparar dos empresas similares que coticen en la bolsa, sí me fijo, y debo hacerlo, el precio-ganancia de una acción de una compañía comparado al precio-ganancia de otra, porque son similares, compiten en el mismo sector industrial o de servicio y posiblemente en el mismo país o el mismo segmento. Sigamos con la imagen. Aquí tienen en este cuadro, cuando yo digo valor actual neto, valor neto presente y buscamos el valor. El valor definitivamente, valor que lo ponemos como van, y eso es lo que realmente buscamos. Valor activo neto, van. El valor activo neto de la empresa. Y luego, en flujo de caja descontado, ya estamos haciendo un análisis del futuro, dándole un valor presente a lo que va a generar en el futuro, que si yo la compro, el que se beneficia soy yo, y que ese es precisamente el motivo por el cual estoy comprando esa empresa o esa acción en la empresa. Las características adicionales, está el otro fondo de inversión cerrado, le damos uno abierto, este es cerrado. El fondo de inversión cerrado emite un número fijo de cuotas o participaciones que se redimen de manera continua. Las cuotas de fondos cerrados se negocian en mercados secundarios. Solo se acceden a través de los puestos de bolsa teniendo una cuenta de corretaje. Si yo voy a hacer esta transacción, tengo que tener una cuenta en un puesto de bolsa que es el que me va a hacer la compra de los activos de este fondo a través de la bolsa de valores. Su precio fluctúa según la oferta y demanda y su plazo de duración puede ser definido o indefinido. Fíjese bien, este es un fondo que se negocia en la bolsa de valores. Por lo tanto, si usted quiere su cuota, su participación, la quiere vender, el puesto de bolsa lo pone a la venta a través de la bolsa de valores y se vende o se compra, de acuerdo a lo que desee el inversionista. Y a la parte inferior de la imagen, ustedes ven que dice, se diferencian de los fondos de inversión abiertos, que fue lo que hemos estado explicando hasta ahora, en que no están sujetos a entrada o salida continua de inversiones, las cuotas. Una vez cerrada la oferta inicial de cuota, solo pueden ser adquiridas a los inversionistas que la tengan a través del mercado secundario. Y el mercado secundario es la bolsa de valores. Recuerde que hablamos cuando semanas atrás comenzamos este programa de las acciones, hablando o de los títulos, instrumentos que se negocian en el mercado. Hablamos, y era muy importante, del mercado primario y el mercado secundario. El mercado primario es cuando una empresa que necesita recursos sale al mercado a buscar los recursos. Y sale como buscando préstamos, que son realmente instrumentos de renta fija, los bonos, letras, etcétera, o sale vendiendo acciones.
En ese momento que sale por primera vez, la empresa que hace la emisión recibe el producido o el producto de la venta de esas acciones o de esos títulos de deuda. Pero una vez que ya tiene el dinero, lo que circula son esas acciones o esos títulos o instrumentos en compra y venta entre los que lo tienen, en que lo poseen y el que quiere comprarlo. Quiere decir que hay un movimiento continuo de compra y venta que no afecta a la empresa en absoluto. La empresa ya tiene su dinero y lo que se cambian son las personas que son o acreedores de la empresa o accionistas de la empresa. Así pues, en mercado primario, secundario. Este tipo de fondo se negocia y se adquieren las cuotas a través del mercado secundario, que automáticamente se entiende que usualmente es la bolsa de valores, aunque hay excepciones para ciertos instrumentos. Continuemos con las imágenes. Los fondos, sean de uno u otro, vamos a identificar dos riesgos potenciales que se asocian con los fondos. Potencial de pérdida del capital. Los administradores de la cartera no pueden garantizar el rendimiento del fondo, por lo que siempre existe un potencial de pérdida del capital de la inversión. Nadie puede garantizar, absolutamente nadie puede garantizar que la inversión se va a cumplir, que no hay riesgo y que siempre va a ganar dinero. Hablaré de eso un poco más adelante. Por consiguiente, esta primera potencial de pérdida de capital, como indicamos en la imagen, se aplica a todas las inversiones, porque hay unas expectativas y se cuentan con esas expectativas después de haber hecho un análisis de los riesgos. Y el segundo es el efecto diluyente de la diversificación. En ocasiones, la diversificación de un fondo, porque el fondo usualmente diversifica sus inversiones en diferentes componentes, sean bienes o sean instrumentos en el mercado financiero, puede tener un efecto diluyente sobre el rendimiento positivo. Por ejemplo, si una de las inversiones del fondo es acción o una propiedad del fondo, que puede realmente duplicar su cotización, uno de los componentes de la inversión, eso no se refleja necesariamente en la rentabilidad global del fondo. Obviamente no, porque el fondo tiene otros componentes y algunos de esos componentes pueden no estar rindiendo lo que se anticipa. Así que eso es algo que dice, bueno, puede ser que un componente gane dinero, los otros no. Quiere decir que no va a afectar grandemente el valor de la cuota o el valor de la participación. Pero yo añado al final, por la diversificación, por tener esa diversificación, también eso mitiga las pérdidas. Porque si una de las inversiones no resulta como se esperaba, pues sencillamente las otras sí generan dinero para que no haya una pérdida o una pérdida importante de valor en las cuotas, en la participación en el fondo. Bien, con esto vamos a llegar al final de este primer segmento, como hacemos de costumbre. Estos son sugerencias, como siempre, de lo que ustedes pueden considerar hacer, pero hagan lo que deseen. Volvemos en unos instantes.